Amigos de Renovando tu Corazón, reciban todos un cordial saludo. Hoy con un motivo y con una invitación muy especial que tenemos para cada uno de ustedes. Hoy celebramos el programa número 40 y la invitación que tenemos para todos ustedes es el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo del municipio de La Ceja. Allí vamos a estar celebrando todos nuestro primer año al aire. Como les decía, hoy es el programa número 40 y tenemos para ustedes un evento especial pensando en cada uno de ustedes, queridos televidentes, que nos ven, que nos acompañan cada 8 días. La entrada es totalmente gratuita, allí vamos a tener acto mariano, vamos a tener adoración a Jesús sacramentado, momento de oración y muchas sorpresas para que nos acompañen y desde ya se vayan programando. Queridos televidentes, el día de hoy tenemos un programa bien especial. Hoy el tema es la belleza del amor y la sexualidad. Vamos a tocar un tema hoy que nos compete a todos. El ser humano es sexual por naturaleza y la sexualidad es uno de los regalos más bellos que Dios nos ha podido regalar. Y para este tema hemos traído a una persona muy especial, a un invitado, Jesús David Vallejo, docente de la Universidad Católica de Oriente. Trabaja para el Departamento de Familia y Bioética. Jesús David, reciba un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa Renovando tu Corazón. Pablo, muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos nuestros televidentes. Muy contento de estar con ustedes en medio de este programa Renovando tu Corazón, una posibilidad de llegar a todos con diferentes mensajes, especialmente aquellos que van en orden a la evangelización. Claro que sí, Jesús David y queridos televidentes. Sin duda que hablar de sexualidad pues va a despertar en muchos seguramente dudas, inquietudes. Cuando hablamos de un tema como estos, lo podemos enfocar desde diferentes puntos de vista, desde la psicología, desde la biología, desde un tema cultural, desde un tema teológico, y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos hablar de la sexualidad, pero ligada al amor, porque podríamos hablar de sexualidad como un acto meramente biológico, pero ya no estaríamos hablando de sexualidad, sino que estaríamos hablando de genitalidad. Jesús David, ¿qué tal entonces si le contamos a los televidentes qué es la sexualidad o qué podemos entender por esta palabra? Bueno, inicialmente pues es bueno recordar que todos los seres humanos tenemos una experiencia del amor y esa experiencia del amor en cierta parte se manifiesta a través de la sexualidad. La sexualidad en la persona humana es, digamos, aquello que le integra a su condición. No es una parte o una condición específica, como algunos la quieren desligar. No podemos desligar del ser humano su condición de ser un ser sexual. Esa sexualidad que es integral a la persona se puede manifestar de diferentes maneras, a través del afecto, a través de una genitalidad entre un hombre y una mujer por medio del matrimonio. La sexualidad es una condición que me permite también darme a conocer al otro, entregarme al otro de manera vincular, entregarme al otro de manera integral. Digamos que la sexualidad no se puede desligar en ningún momento de lo axiológico, no se puede desligar en ningún momento de lo ontológico, de lo antropológico, de la estructura que tiene el ser humano. Así es, Jesús David. Y cuando hablamos de sexualidad, pues sin duda que estamos hablando también de la apertura que tenemos frente a la vida. Cuando ejercemos un acto sexual, nos estamos abriendo también allí a la acción de Dios y nos estamos predisponiendo para ser con Él, podríamos decir que co-creadores. No sé si es la expresión correcta. Sí, correcto. Exactamente, Pablo. Yo creo que cuando el ser humano empieza a vivir la experiencia del amor y en ella la sexualidad, identifica que tiene una capacidad y es la capacidad de co-crear, de ayudar en la creación. El ser humano tiene unas condiciones, entre ellas la capacidad de reproducirse, hacer otro igual, digámoslo así. Esa capacidad que tiene el ser humano por medio de la fecundación le permite dinamizar su vocación, la vocación del amor. Digámoslo así, que el hecho de la fecundación, de la concepción, el hecho de que yo pueda tener la capacidad de generar otro individuo igual, no es una cosa totalmente de objeto, sino que es de dos sujetos que son unidos en el amor, que tienen una vocación de acompañar, de ayudar a la sociedad en la sostenibilidad como tal. Así es, Jesús David y queridos televidentes. Y precisamente en esa entrega mutua de la pareja, en ese acto, allí donde tenemos la apertura a la vida, allí es donde queremos enfocar el programa del día de hoy. Vamos a hablar, queridos televidentes, a lo largo de este programa sobre algunos métodos de planificación, o mirar más bien cómo enfocar la fertilidad, cómo enfocar más bien el manejo de esa fertilidad en nuestra cotidianidad desde el punto de vista cristiano.
Por eso los invito, queridos televidentes, a que pasemos en este momento a nuestra primera sección. Vamos a Palabra de Vida y ya regresamos con el tema del día de hoy, la belleza del amor y la sexualidad. Tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Curación de la hija de una cananea. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, amigos televidentes. Vemos cómo esta escena ocurrida hace más de 2000 años se sigue repitiendo en nuestra cotidianidad. Vemos una mujer postrada ante los pies de Jesús, el Maestro, rogando por su hija. Es la misma escena que se repite también hoy, 2000 años después. ¿Cuántas madres se aferran a su fe profunda para arrancar del corazón de Jesús un milagro por sus hijos? En este caso, la hija estaba... En este caso, vemos cómo había una joven que padecía. No sabemos si por un tema espiritual o por un tema meramente físico, pero era una hija que sufría. Y vemos cómo esta madre se postra ante los pies de Jesús con insistencia. Primero le grita por el camino, y Jesús, siguiendo de largo, en un extraño gesto, continúa para luego verla postrada ante sus pies. Hoy, 2000 años después, ¿cuántas madres también siguen doblando sus rodillas delante de Jesús sacramentado para pedir por un hijo, por una hija que se encuentra por caminos que no son los mejores? Pidiendo por un hijo, por una hija que tal vez está enfermo, que tal vez está desempleado, que tal vez ha caído en las trampas de la drogadicción, que tal vez lleva su vida moralmente desordenada. ¿Cuántos hijos hoy quieren estudiar? Y es el dolor de estas madres que tratan de arrancar del corazón de Jesús un milagro para que sus hijos tengan bienestar. Bien, queridos televidentes, continuando también encontramos otra escena que es importante resaltar en la lectura que hacemos el día de hoy. Vemos cómo esta mujer trata de pedir algo a Jesús y vemos cómo los discípulos, quienes se formaban con el Maestro, en vez de hacer un puente, de ser un canal de comunicación entre la mujer y Jesús, tratan de impedir ese diálogo, tratan de impedir esa amistad, tratan de impedir aquel milagro que Jesús tenía preparado. Y le dicen: Jesús, dile que se calle. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces tenemos esta actitud que se convierte en un gesto anticristiano? ¿Cuántas personas quieren acercarse a Dios y somos nosotros muchas veces los que, en lugar de comunicarlo, en lugar de generar este acercamiento, los vamos alejando por nuestro antitestimonio, por nuestros gestos poco cristianos, por nuestras palabras, por nuestras actitudes? Porque creemos que son personas que moralmente no están en la condición de tener una relación con Jesús. Y es el Maestro quien en otro de los pasajes nos recuerda que no ha venido a buscar santos, sino a pecadores. Queridos televidentes, que seamos nosotros entonces esos puentes de comunicación por los que fluya la gracia y el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Que seamos nosotros instrumentos para llevar su palabra, para llevar su mensaje y para llevar su reino a muchos que lo han perdido. Y en un tercer momento aparece el tema de la fe. Porque suceda según lo que has creído. Es la referencia que hace Jesús terminando los últimos versículos del Evangelio. ¿Cuánta fe tenemos nosotros, queridos hermanos televidentes? No es suficiente con creer en Dios. Es necesario creerle a Dios y encarnar su proyecto de vida en cada uno de nuestros corazones, en nuestra cotidianidad. ¿Qué tanta o qué tan poca fe tenemos nosotros? Es la pregunta que cabe hacernos en este momento. ¿Será que en verdad le creemos a Dios
¿O simplemente profesamos una fe meramente de palabras, más no de actitudes? Cuando hay fe, hay milagros. Y es eso lo que Jesús quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Queridos televidentes, yo los invito para que continuemos con Renovando tu Corazón. Queridos amigos, estamos en este momento en Renovando tu Corazón, hablando hoy sobre el manejo de la fertilidad o los métodos de planificación familiar. Y el tema de hoy es la belleza del amor y la sexualidad. Jesús David, ¿qué tal entonces si comenzamos con este interrogante? ¿Cómo podemos asumir la sexualidad desde una familia cristiana? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo manejarla? Bueno, Pablo, muy bueno que inicies por ahí. Lo primero que debemos decir es que la unión entre un hombre y una mujer es la continuidad, digámoslo así, esponsal de Cristo con la Iglesia. Cuando los seres humanos encuentran la vocación del amor, identifican como una plenitud, y esa plenitud se hace vida cuando en matrimonio se unen y consagran su vida al amor, consagran su vida a aportarle al mundo como sociedad, aportarle al mundo de la cultura, al mundo de la economía, al mundo de la política, entre otros. Muy bueno que iniciaste por ahí, Pablo, porque estamos hablando del vínculo que es a través del matrimonio y que forma una familia. Y la familia se convierte así en patrimonio de la humanidad. La familia se convierte en aquella escuela que fragua los valores. Esa familia que se empieza a constituir entre un hombre y una mujer a través de un vínculo sagrado, vive de manera integral la sexualidad. Y esa sexualidad está abierta a la vida, ¿sí? De ahí que podemos decir en un primer momento, digamos, una primera gran conclusión, que el matrimonio tiene dos funciones. Una función unitiva. Esa función unitiva es digamos, aquello que me une, que me da fuerza, compañía de la otra persona. La otra persona no es complemento para mí. Muchas veces tenemos el tema de que no es que yo me caso con vos porque vos sos complemento, como si fuera incompleto. No, son dos personas completas que se unen en su integridad para formar un vínculo. Y se respetan, se aman, se quieren, viven un amor ágape, un amor filial, un amor eros. Digamos que hay una parte unitiva. Y esa familia, unida en el matrimonio, tiene lo que es la función de procrear, ¿cierto? Digamos una función que está en orden a la procreación de los hijos, abierta a la vida. Entonces, digamos que tenemos en un primer encuadre esos dos momentos, lo unitivo y lo procreativo, la apertura a la vida en todo momento, ¿sí? Como aquella pareja que tiene clara su vocación, la vocación en el amor, unidos en Cristo Jesús. Digamos que es la continuidad de ese Jesús que tiene a la iglesia como esposa, así nosotros también vivimos en el amor, en la fidelidad, en el respeto, en la entrega total. Muy bien, Jesús David, toca usted una palabra importantísima en el tema que tocamos el día de hoy, y es la referencia que usted hace al matrimonio como sacramento. Esto ya nos permite entonces deducir en un primer instante de que toda relación sexual fuera del matrimonio ya es considerada pecado. ¿Por qué se considera entonces pecado toda relación fuera del matrimonio, Jesús David? Bueno, antes de entrar a hablar de ese tema así como tan específico, si es pecado o no, que corresponde al tema de la moral matrimonial, sexual y matrimonial, es bueno decir que hablamos de matrimonio cuando hablamos de la unión de un hombre y una mujer. En Colombia se ha pretendido llamar otro tipo de uniones como matrimonio. Sabemos que por ley tenemos uniones solemnes, ¿cierto? Es una unión solemne entre parejas que deciden vivir bajo el mismo techo, pero no son consideradas matrimonio, en tanto la palabra matrimonio tiene una significación mucho más profunda, que es tener la capacidad de crear, viene de matriz, capacidad de engendrar. De ahí viene la palabra matrimonio, constituida por un hombre y una mujer, y que esta realidad ha sido identificada por toda la humanidad en todos los tiempos, y que algo que venimos nosotros como iglesia promoviendo todos los días, es una promoción todos los días, de que el hombre asuma su condición, su identidad. Yo como hombre tengo una identidad de hombre, y la mujer como mujer tiene una identidad de hombre que le hace ser una persona digna,
que le hace ser una persona que tiene la capacidad de generar un proyecto de vida a través del amor y por medio del matrimonio. Ahora, la Iglesia es muy clara en su principio, invita a vivir responsablemente la sexualidad dentro del matrimonio. Aquellos jóvenes, aquellas personas que no viven una sexualidad integral y que no están unidos en el vínculo matrimonial, pues entonces están cayendo en una equivocación, están trivializando la sexualidad. Y yo creo que ahí es donde debemos hacer el llamado para entrar al tema de los métodos. O sea, el mundo de hoy ha trivializado la sexualidad. Nos hemos dejado llevar por el mundo de las sensaciones, nos hemos dejado llevar simplemente por el estímulo visual, auditivo, y hemos convertido la sexualidad simplemente como un mecanismo de recreación, no como lo que realmente es, que es un llamado al amor, una entrega total con aquel que me ha unido en santo matrimonio. Esto ha llevado precisamente, al considerar la sexualidad como algo tan trivial, ha llevado a que busquemos mecanismos para separar la procreación de la vida íntima de las personas o de una sexualidad, digámoslo así, mal llevada. ¿Cómo así? Buscamos por medios artificiales, por medios quirúrgicos o químicos, separar la sexualidad, la verdadera sexualidad que conduce a la procreación, que conduce a la entrega total, y separarla simplemente a un acto entre dos personas que se reduce a lo genital. Y para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, entonces usamos algún mecanismo anticonceptivo, contraceptivo, interceptivo y o abortivo para separar esa condición y matar la vida de un bebé o de un embrión que está desarrollándose en la madre. Entonces yo creo que el mundo de hoy no hemos logrado comprender la dimensión, la belleza del amor y de la sexualidad, trivializamos la sexualidad y por eso debemos acudir a métodos que de cierta manera son facilistas o fáciles de adquirir para poder evitar cualquier riesgo de concepción o seguir la línea del mundo que nos dice que somos muchos en el mundo, entonces que no debemos tener ningún hijo o máximo uno, entre otros. Bien, Jesús David, queridos televidentes, yo los invito para que pasemos en este momento a nuestra sección ¿Qué dice la gente? Y a regreso, Jesús David nos va a contar qué se entiende o qué es la planificación familiar. ¿Qué tal, amigos de Renovando tu Corazón? Hoy nuevamente en esta sección salimos a preguntarle a la gente cuáles son los métodos que reconoce la Iglesia para la planificación familiar. Vamos a escuchar sus respuestas. Creo que reconoce, no, ellos no les gusta, ellos siempre dicen que no, uno no debe planificar, que porque es atentar contra la voluntad de Dios. Ellos dicen que no planifique, pero no estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué niños si a veces no hay con qué mantenerlos? Mejor darles una buena estabilidad, pero no tantos niños. Pues el método que yo conozca, pues de pronto que la Iglesia conozca, es el condón, cuando muchas veces nos hablan de eso, que tengamos pues prevenciones con no pues tener embarazos a cierta edad, y entonces para eso existe ese método, pues se consigue fácilmente en cualquier farmacia y sí. La Iglesia Católica, ¿qué métodos? Pues creo que es el normal, el que enseñan, el de mirar cuándo es la ovulación de la mujer, para tenerlo en cuenta y no tener que utilizar ningún preservativo, ni pastillas, ni inyecciones. Pues el de los días que se cuenta la ovulación de la mujer, no sé si es 3 días antes, creo que de que ovule la mujer, el que se llevaba antiguamente. Bueno, la Iglesia reconoce el método de planificación natural, el método del ritmo. Está el método del ritmo, el natural, esos son más o menos los que conozco por parte de la Iglesia, que son los que le dan a uno cuando le dan a uno el cursillo prematrimonial. Los métodos que reconoce la Iglesia de planificación familiar, los que conozco son muy poquitos. Creo que lo único que conozco es el método de los 5 días antes de llegar en la menstruación a la mujer y los 5 días después. Es el único método que yo creo que ellos reconocen. Creo, no estoy segura. El método que se conoce por la Iglesia Católica es ese método tradicional de que
cuando la mujer tiene su, ¿cómo se llama eso? Su periodo 5 días antes o 5 días después. Ese es el que usa la Iglesia Católica. Pues que yo sepa el no, básicamente decir no. Sí sé, pero no me acuerdo en este momento. No me acuerdo. ¿Se acuerda? No, tampoco me acuerdo. Pues tuviera de eso, hay muchas, pero lo de la iglesia... Es que el método natural. Método, sí, es eso. Queridos televidentes, continuando con el tema del día de hoy, la belleza del amor y la sexualidad. Jesús David, ¿qué podemos entonces entender por planificación familiar? Bueno, actualmente se ha empezado a usar un tema de planificar, controlar. Digamos que nosotros como iglesia, pero más allá como iglesia, como sociedad, debemos empezar a tratar los temas con un lenguaje mucho más adecuado. Como planificación familiar, como si estuviera planificando el mercado, una cuenta bancaria, entre otros. La iglesia lo que habla es, frente al tema de los hijos, es reconocer nosotros que estamos abiertos a la vida y que responsablemente debemos mirar en qué momentos tener nuestros hijos. Cuando hablamos de planificar tan mediático, tan estructurado, empezamos a caer en un lenguaje de que no, es que yo nomás voy a planificar, entonces nomás vamos a tener un hijo. Y hoy en día tenemos esto a la orden del día. Vemos personas, matrimonios, recién casados, inclusive en su noviazgo diciendo qué pereza los hijos, qué pereza la maternidad. Planifiquemos. Y planificar es acabar. Ni siquiera utilizamos el término de planificar, no planifiquemos 1, 2, 3, sino planificar es no tener. Y para no tener, entonces vamos a usar diferentes mecanismos, sean hormonales, sean químicos, quirúrgicos, para acabar la vida, para no tener, para cerrarnos a la vida, inclusive utilizando mecanismos que son totalmente irreversibles, que uno lamenta mucho. Hoy vemos mecanismos y proyectos de planificación familiar donde se le invita a los jóvenes y a las niñas para que de cierta manera acudan a la vasectomía, a una ligadura de trompas en unas edades muy tempranas, porque han decidido no tener hijos, y eso lo denominan planificación familiar. Si fuésemos a usar entonces la palabra de planificar, pues uno diría, bueno, pues al menos ábrasen a la vida a 1 y 2 y bueno, regulen los hijos responsablemente. Sí. Pero muchas veces hablamos de planificación hoy en día como si fuese la negación absoluta a la vida. ¿Sí? Muy bien, Jesús David. No sé si de pronto tenga el dato de en qué momento empiezan a aparecer esos mecanismos de planificación. Los que usted mencionaba ahorita, tenemos métodos hormonales, de barrera, algunos quirúrgicos. No sé en qué momento empiezan a aparecer esos métodos. Bueno, muy buena pregunta, Pablo. En la década de los 50 aparece la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva generó una gran polémica porque separa la sexualidad abierta a la vida y la sexualidad para la recreación. Y empieza a venderse la idea de que la mujer, de que la maternidad, esclaviza a la mujer. Y empieza toda una corriente que se desarrolla en los años 60 a ver la mujer, la maternidad como algo que me agobia, que me angustia. Y hoy está mucho ese lenguaje en los jóvenes. No, ¿qué tal ser mamá? No poder salir, tener que madrugar, cambiar pañales, bueno, todo lo que se viene. Y hoy sí que está marcado ese lenguaje, un lenguaje negativo frente a la maternidad. Y por eso lo decía ahora, vemos parejas que recién se casan y dicen, no, nosotros no vamos a tener hijos. No, nosotros no queremos tener hijos y preferimos tener una mascota, un perro, un gato, y lo llamamos hijo y lo tratamos como hijo y lo relacionamos como hijo. ¡Qué dolor! Negar la vida de otro ser humano, de un hijo, digamos así, de sus entrañas, para adecuar o empezar a humanizar una mascota o un animal. La década de los 50 entonces genera el método anticonceptivo y ya empiezan a partir de los años, las décadas siguientes, a desarrollarse en otros dispositivos como el DIU, ¿sí?
que empiezan a tener ya una connotación abortiva, para llegar a lo que tenemos hoy como la pastilla del día después o la RU486, que ya son mecanismos contraceptivos y que tienen una acción directa sobre, en este caso, sobre el embrión, sobre el bebé que está en el vientre de la madre. Así es, David. Lo decía usted ahorita de que de pronto una de las excusas que se tenía para el implemento de estos mecanismos era hablar del tema de la sobrepoblación. Hace 200 años atrás, a nivel mundial éramos cerca de 1 millón de habitantes. Hoy estamos hablando de alrededor de ya aproximadamente 7 millones. ¿Qué tan válido entonces es este aporte o este concepto de decir que los métodos pues, evitan la sobrepoblación? Si lo sabemos por mera estadística, uno diría, superpoblación ¿dónde? En Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en China, en Japón. Hay que primero mirar dónde nos estamos ubicando. Las sociedades que tienen superpoblación, entre comillas, saben sortear el asunto y son países que ya han logrado grandes altos índices de desarrollo. Nosotros, en nuestra sociedad y en nuestra sociedad latinoamericana, vemos que no tenemos superpoblación. Tenemos concentraciones en algunas ciudades. Caer en el juego del control de la natalidad por el tema de superpoblación es simplemente responder a un interés meramente económico. No tiene sentido, porque si nosotros lo vemos en nuestros municipios, en nuestras ciudades, tenemos muchos recursos. El problema sí está en el manejo de los recursos, en la corrupción frente al manejo de los recursos, en las políticas de alimentación, en las políticas de educación, en las políticas de salud. Pero no tenemos otro problema, nosotros no nos superpoblamos, tenemos la capacidad de autorregular y de traer al mundo con los matrimonios cristianos, católicos. Sabemos y debemos regular, ¿sí?, responsablemente nuestros hijos. ¿Sí? No planificar, sino regular responsablemente nuestros hijos, aquellos hijos que el Señor nos regala, que nosotros nos abrimos a la vida, pero sí tenemos la capacidad de identificar cómo funciona nuestro cuerpo para mirar en qué momento puedo o no traer un hijo al mundo, sin acudir y sin dañar mi cuerpo que está totalmente sano, y acudir a ello para separar o prolongar o separar los hijos. Bien, Jesús David. Queridos televidentes, los invito para que pasemos en este momento al corazón de María y continuaremos con el tema del día de hoy, la belleza del amor y la sexualidad, aquí en Renovando tu Corazón. La virginidad más que imposición es una libre decisión. ¿Qué tal, amigos televidentes de Renovando tu Corazón? Una vez más nos encontramos desde su sección En el Corazón de María, conociendo un poco más sobre la vida de esta bella doncella, la Santísima Virgen María, nuestra Madre de toda la Iglesia. Hoy hablaremos sobre un tema que para muchos es vergüenza o es un generativo de burla. Hablaremos sobre la virginidad. La virginidad que desde la Virgen María se convierte en un gran modelo. Pues el propósito de virginidad que se vislumbra en las palabras de María en el momento de la Anunciación, según San Agustín, doctor de la Iglesia, no reconoce en ese propósito el cumplimiento de un precepto divino, sino un voto emitido libremente. De ese modo se ha podido presentar a María como ejemplo de virginidad. María consagró su virginidad a Dios cuando aún no sabía lo que debía concebir, pues es una muestra de que la virginidad se hace por un voto, por elección, por libertad, mas no por precepto, por ley o por deber. Es una elección de amor propio, un sentimiento al primer amor, es decir, a Cristo. Pues el ángel no pide a María que permanezca virgen en el momento que le hace la anunciación. Es María quien revela libremente su propósito de virginidad. En efecto, María no eligió la virginidad en la perspectiva imprevisible de llegar a ser madre de Dios, sino que maduró su elección en su conciencia antes del momento de la anunciación. Pues, queridos televidentes, este concepto que nos regala San Agustín, el doctor de la Iglesia, de nuestra Iglesia,
es un concepto que todos debemos de profundizar. Muchas veces cuando hablamos de virginidad, como católicos, la gente considera de que lo hacemos más como por obligación, por un deber, o como lo decíamos anteriormente, por una imposición. Pues no, recordemos que Jesús nos hizo totalmente libres, pues fue por eso que en eso consistió el sacrificio de la cruz, del amor. Así que nosotros somos libres al decidir frente a muchos temas de nuestras vidas, como lo es el tema de la sexualidad. Un tema que Dios nos hizo libres y que también es un regalo que Dios nos ha dado, pues a través de esto tenemos vida, la vida que es un gran don. Esta decisión, más que una renuncia a valores humanos, es una elección de valores mucho mayores. Pues muchas veces cuando hablamos de la virginidad, cuando en algún momento se trata un tema como estos, a muchos nos da vergüenza tocarlo o decir que somos virgen. Pero no, es un tema que es de libertad, es un tema en el que Jesús nos ha hecho libres, es un tema de amor propio, un tema en el que cuando decidamos sobre este tema, sobre este campo, la sexualidad, que es muy amplio, debemos de analizar muchas cosas. Y uno de esos es que en qué podríamos, por ejemplo, afectar nosotros a Jesús frente a tener una relación sexual con nuestra pareja. Más que eso, es el amor propio que debemos de analizar, un amor que a Jesús le duele, un amor que cuando nosotros manipulamos y decidimos no de la manera más correcta o coherente, puede ser un poco peligroso. Pues es un tema que de verdad me amerita muchos conceptos, muchos pensamientos, pero realmente es un tema que desde las Sagradas Escrituras debemos de analizar, pero no como una imposición, sino que Jesús poco a poco, cuando le conocemos, nos va concediendo ese amor, un amor propio, un amor por la vida, un amor por el cuerpo, un amor que Él mismo nos da a través del Espíritu Santo con plena libertad. Así como María, en el momento que ella decidió ser virgen, no lo hizo porque el ángel se lo pidiera o se lo impusiera, no. La Virgen lo hizo con plena libertad porque quería consagrar su cuerpo a Jesús. Es lo mismo que la vida de un sacerdote. Un sacerdote no guarda virginidad porque simplemente se lo imponga su iglesia, su vocación. Lo hace por el sentimiento a Cristo, a ese primer amor. Es por eso, televidentes, que desde la sección En el Corazón de María hemos querido hablar un poco sobre este tema, la virginidad. La virginidad de María, que es un modelo para todos nosotros, para cada uno, no solo para las mujeres, sino también para todos los hombres, pues recordemos que lo que fue San José también guardó virginidad, también se convierte en un modelo para cada uno de ustedes. Entonces es por eso que debemos de analizar en el momento que decidamos tener la libertad, la decisión de tener una relación. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Es decir, la sexualidad no solo abarca un deseo carnal o biológico. Muchas veces hablamos de sexualidad y se menciona de que es algo muy natural, algo muy biológico, y es real, pero debemos de analizar qué riesgos tiene esto en el momento en que decidimos tomar aquella decisión. Más que algo biológico, se generan y ahí abarcan todo el resto de la parte del ser humano, sus emociones, su resto de integridad como persona. Es por eso que no solo es una relación, no es solo un momento, sino que es mirar un poco más todo lo que se genera a través de esta gran entrega. Una entrega que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión y de entrega, y se convierte en una fuente de alegría y aporte positivo a la integridad de la persona. Es allí, por eso, donde abarcaremos un tema hoy muy importante y lo estamos abarcando, como lo es los métodos de planificación, porque recordemos, la virginidad no es una imposición, es una decisión y es un regalo que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga, que la Virgen los guarde y los esperamos en una próxima sección de En el Corazón de María y en su programa Renovando tu Corazón. Queridos televidentes, estamos en este momento en Renovando tu Corazón, hoy hablando sobre la belleza del amor y la sexualidad.
Jesús David, decíamos entonces ahorita, hablamos un poquito sobre esos mecanismos que se han utilizado a partir de los años 50 hacia acá para tener ese control sobre la natalidad o para tener esa planificación familiar de la que hablábamos inicialmente. Pues podríamos clasificar esos métodos en métodos de barrera, métodos hormonales, métodos quirúrgicos, métodos naturales. Sin duda pues que algunos son digamos que más dañinos que otros sobre los efectos que generan sobre la mujer, y también podemos llegar a hablar sobre que algunos de estos se convierten en métodos abortivos. ¿Qué consecuencias negativas traen para la mujer y cuáles son esos métodos que son abortivos? Jesús David. Bueno, frente a los métodos anticonceptivos que está presentando el mundo debemos decir varias cosas. Lo primero que yo quería hacer énfasis a los televidentes es que los problemas de comportamiento humano no se solucionan ni con bisturí, ni con una pastilla, ni con un implante o una inyección. O sea, el problema de la mente, digamos, de la vida sexual responsable, no se solucionan con eso. O sea, que si yo fuese responsable antes de acudir a algún tipo de estos métodos, debería revisarme como persona, cómo vivo la sexualidad. El Papa Benedicto XVI decía eso muy claro: los problemas de comportamiento humano no se solucionan con química, no se solucionan con bisturí, van mucho más allá. Eso como primero. Dos, yo defiendo mucho y trato de decirlo, que estamos sacrificando a la mujer con los métodos anticonceptivos. Porque si estamos hablando de que fue o es una relación sexual, pues es entre dos, entre un hombre y una mujer para este caso. Y parece ser que la que lleva del bulto en todo el tema del aborto, del embarazo, de los métodos, del modo de uso, es la mujer. Hasta la misma crianza, porque muchas veces es ella la que queda sola. Exactamente, entonces me parece que acá empieza a jugar un papel muy importante el hombre. El hombre lo hemos querido, hoy hemos querido despadrar la familia, hemos querido desmasculinizar al hombre. Entonces sacamos al hombre del escenario y queda la mujer sola mirando cómo planifica. Quiere darle el gusto al novio, entonces empieza a tragar las píldoras como un pollito. No, me voy a hacer, entonces me hago un implante. No, mejor me voy a hacer una ligadura. Mejor ando con la pastilla del día después, porque no sé qué va a pasar. Yo debo responderle a mi novio, debo responderle a mi esposo, entre otros. Entonces empieza a haber como un gran sacrificio, como si la mujer fuese la única que piensa lo que es el tema de vivir la sexualidad. Ahora, dentro de este abanico de métodos que la sociedad presenta, que son de manera facilista, digámoslo así, hay un grave peligro. Bueno, primero lo que hay que decir es los daños que se pueden ocasionar en la mujer cuando se empieza a usar algún tipo de método anticonceptivo. Sabemos que esto es muy polémico, que no vamos a entrar a hacer una discusión científica de cómo acciona el componente químico en cada mujer, pero sí tenemos claridad que el uso frecuente puede alterar hormonalmente a la mujer, y en los momentos que desea acudir a tener hijos, que quiere tener hijos, pues va a tener unas limitaciones y debe empezar otros procesos para poder tener sus hijos. Ahora, la pastilla del día después, la RU y la RU486, que son de componentes químicos distintos, debemos decir lo siguiente: la pastilla RU486 es abortiva, es una pastilla que tiene una condición particular para abortar. Ya el fruto de la concepción del bebé es eliminado cuando se toma. La pastilla del día después, hoy en día hay una gran discusión, porque la pastilla del día después impide que haya fecundación. Y todavía no hay un dato concluyente que cuando esté anidado, cuando haya fecundación y cuando esté anidado, haya eliminación total del bebé en el vientre de la madre. Unos científicos dicen que sí, otros dicen que no. La pastilla del día después es muy polémica, pero el problema no está en si elimina o no, sino bajo qué parámetros yo me tomo la pastilla. Porque hay que decir lo siguiente: la pastilla técnicamente del día después, si se usase, una persona la debería usar una vez al año por el efecto que tiene para el cuerpo, y se está usando como método anticonceptivo. Ahora, se llama método de emergencia, como si la maternidad o la paternidad fuese una emergencia. Y frente a los métodos, quiero decirle, Pablo, y a los oyentes lo siguiente: se usan los métodos para no tener hijos, pero cuando queremos tener hijos acudimos a el reconocimiento de la fertilidad,
que es el que recomienda la Iglesia. Es una cosa muy paradigmática. O sea, no quiero tener hijos y hago todo, inclusive atento contra mi cuerpo en cualquier condición, porque no quiero tener. Pero cuando deseo tener, ahí sí acudo al reconocimiento de la fertilidad. Porque no hacemos lo mismo entonces para la regulación de los hijos. Si tengo la capacidad de reconocerme y de reconocer en qué momento puedo o no tener hijos, pues entonces puedo usar como método ese, en todo momento, no solo cuando deseo acudir, ¿sí? Además, si el método falla, el método anticonceptivo falla, vienen entonces otras consecuencias. El hijo no deseado, el hijo que me trajo problemas, el hijo que me cambió la vida, como tal. Digamos que entonces los efectos colaterales de los métodos anticonceptivos, podríamos decir, la trivialidad de la sexualidad, el facilismo, el daño al cuerpo humano y el atentado contra la vida humana. A los que nos escuchan, ¿cuándo empieza la vida humana? Es una clase de Nacho Lee 1. La vida humana empieza cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan. A partir de allí empieza un movimiento de naturaleza humana que no termina, sino cuando la persona muere. ¿Qué hay ahí en ese huevo humano? Hay toda una persona en acto, en perfección, con potencialidades. Será músico, será actor, será un gran presentador como Pablo acá, habrán cambios cuantitativos. Ese embrión va a ser una persona con una cantidad de cualidades, pero nunca cambió cualitativamente. O sea, el movimiento que se inicia en la fecundación no termina sino en la muerte natural. Es la misma persona. Por eso, cuando yo uso algún método, atento contra esa persona. Un dispositivo intrauterino, acabo una vida humana. Ah, pero es que no se ve, era un amasijo de células. ¿Amasijo de células? ¿Quién no es un amasijo de células? Todos los seres humanos somos, si vamos a utilizar la palabra tan despectiva, amasijo de células, somos. Solamente que el bebé de una semana, el embrión de una semana está de una semana. Su viabilidad con la vida es de una semana, ya es un ser humano. Como el que tiene 90, que también está en permanente cambio. No cualitativo, sino cuantitativo. A mí se me ha caído el cabello un poco. Es un cambio cuantitativo, pero no es cualitativo. Yo soy el mismo de ese que estaba en el vientre de la madre, de un día, de una hora, de una semana, como tal. Yo creo que ahí es donde está los métodos anticonceptivos trivializaron la sexualidad, negaron y han negado la maternidad de la mujer, mostrando como la maternidad como lo peor que le puede pasar. Pero cuando escuchamos a una madre hablar de sus hijos, bajo cualquier condición, dice, es el tesoro más grande. Por eso la Iglesia todos los días estará abierta e insinuando todo el tema de la apertura a la vida, de la apertura al amor, del amor de la belleza, de la sexualidad desde el amor. Un amor eros, un amor filial y un amor ágape, un amor que se recrea, que se hace vida en los demás. Así es, Jesús David, queridos televidentes, vamos en este momento a ver nuestra sección Huellas de Santidad y continuamos con el tema del día de hoy, la belleza del amor y la sexualidad, aquí en Renovando tu Corazón. Un cordial saludo para ustedes, queridos televidentes. Hoy vamos a compartir con ustedes la vida de Santo Tomás de Aquino, conocido como el doctor de la Iglesia, y a quien Dios le regaló una sabiduría y una inteligencia extraordinaria, las cuales compartió con mucha generosidad. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, en Italia, en 1225, y sus primeros estudios los realizó en el convento de los monjes benedictinos. Allí aprendió a orar y a meditar en silencio. Luego, en la Universidad de los Padres Dominicos, se enamoró de esta comunidad y decidió seguirla y ser religioso. Pero su familia, desde el principio, se opuso para que siguiera esta vocación. Santo Tomás de Aquino decidió huir a Alemania, pero sus hermanos fueron detrás de él con un escuadrón de militares y lograron cogerlo y llevarlo a una prisión y lo dejaron encerrado durante 2 años. Durante este tiempo, Santo Tomás de Aquino decidió aferrarse más a la Sagrada Biblia y a conocer más de ella y también sobre la parte teológica.
Sus hermanos, al ver que no lograban convencerlo de que desistiera de esta idea de su vocación, decidieron llevarle a esta prisión a una mujer de mala vida para que lo hiciera pecar y lo hiciera caer en tentación. Pero Santo Tomás estaba lleno de la gracia de Dios y para defenderse cogió un tizón en su mano y amenazó a esta mujer quemándole el rostro si ella se acercaba para tocarlo. Así, Santo Tomás logró vencer esta tentación carnal y permitió que la iglesia consiguiera este gran santo. Esa noche contempló en un sueño celestial una visión que venía hacia él con una estola y también lo felicitaban por esa virtud y por esa pureza que había alcanzado y que era regalada por nuestro Señor. En relación al tema de hoy, Santo Tomás nos habla y nos enseña sobre la lujuria y nos dice que la lujuria es un desorden de los actos y de los deseos. Y también menciona a San Agustín, el cual hace una observación muy acertada, la cual dice: la lujuria no es un vicio de cuerpos bellos y agradables, sino de un alma que ama perversamente los placeres corpóreos, negándose al amor verdadero. No se dice que los placeres corpóreos sean en sí malos. Lo que está en juego aquí, queridos televidentes, no es el cuerpo propiamente, sino el alma, porque realmente se tiene una carencia de límites y de fines y convierte el deseo en inhumano y en irracional. Santo Tomás explica que la lujuria es un vicio capital que tiene varias consecuencias. Entre ellas está la ceguera mental, que impide juzgar correctamente el fin de los actos, no poniéndole importancia como a la consecuencia o a los resultados que ésta pueda tener. También menciona la inconstancia, que impide permanecer en aquello que se ha elegido. Por ejemplo, en el matrimonio, la inconstancia permite en las personas que son lujuriosas tener una fidelidad con esos compromisos que han adquirido. También menciona el egoísmo como una consecuencia, el cual modifica la voluntad haciendo que ésta tienda por sobre encima de todas las cosas a los placeres. Y también se niega a recibir el consejo. Otra de las consecuencias, y digamos que es una de las peores, es el odio a Dios. Y no se odia a Dios por ser propiamente Dios, sino porque la persona que tiene este vicio sabe que Dios le pone límites y le pone barreras a ese deseo inmoderado del placer. Y por último, menciona la desesperanza, que ésta nace de ese rechazo y de ese desprecio por las conductas espirituales y morales. La lujuria siempre busca razones justificativas. El hombre desde siempre ha querido buscar excusas para legalizar sus propios deseos y placeres. La invitación que tenemos en el día de hoy es que, como Santo Tomás, sepamos vencer esos placeres que nos alejan del camino de Dios, que no nos permiten estar cerca de Jesús, porque Él es más exigente cuando en Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos conocerán a Dios. Hasta acá hemos llegado en nuestra sección. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Amigos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Sin duda es un tema del que nos queda mucho por decir. Y propiamente por esta razón, por la limitante del tiempo que tenemos, pues queremos hacer desde ya un abrebocas para un próximo programa. No lo tendremos propiamente en 8 días, pero sí en las próximas semanas. Y va a ser el reconocimiento de la fertilidad humana. Vamos a tener un programa especial en el que nos acompañará nuevamente Jesús David Vallejo, docente de bioética de la Universidad Católica de Oriente, y hablaremos un poquito sobre esos métodos naturales
hablamos alrededor de son unos 7. La idea es que lo hagamos con despacio, con calma, que podamos responder a las inquietudes que pues sabemos que surgen en cada una de sus mentes, en cada una de las circunstancias que ustedes están viviendo. Entonces, desde ya nos vamos preparando para este programa. La invitación, Jesús David, también es para los televidentes, para que dialoguen con su pareja, para que busquen ayuda en un sacerdote si consideran que la necesitan, para que orienten las conciencias. También nos podemos apoyar en nuestros médicos si consideramos que es necesario hacerlo, y también a través de la internet. Allí también podemos buscar y encontrar muchísima información. Jesús David, nos hablaba usted también ahorita de que usted es el encargado de manejar la Casa de la Mujer Gestante en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. ¿Qué podemos contarle a los televidentes de esta labor que usted desempeña allí? Bueno, no propiamente pues el encargado de la coordinación, sino que tenemos una muy buena noticia. Ha iniciado la Casa de Atención a la Mujer Gestante. Es un proyecto que es a nivel diocesano, promovido por unas religiosas que están en medio nuestro, de Santa Margarita de Alcorque. Es una casa que es un proyecto que pretende cobijar a aquellas niñas que están pasando por una situación difícil porque están en embarazo. Queremos proteger desde allí la vida y queremos también presentarle a las mujeres una alternativa, de que sí hay alternativa y que no hay necesidad de matar la vida de su bebé, que no hay necesidad, que no cargue con ese peso tan grande durante el resto de su vida. Lo otro también, Pablo, contarle que ya hemos iniciado un trabajo muy sistemático de pastoral para la vida y la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana, por medio del área de familia de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Precisamente en estos días teníamos una de nuestras reuniones donde tenemos una serie de agentes de pastoral familiar, pastoral por la vida, agentes pro vida, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos personas que están haciendo estudios en la Universidad Católica, que van a ser aquellos agentes que van a defender la vida en todo momento. Hoy lo hemos dicho, los métodos anticonceptivos, los métodos contraceptivos, entre otros, pues atentan, esclavizan al hombre, trivializan la sexualidad y muchas veces atentan contra la vida del más inocente. Así es. Podemos también concluir entonces, queridos televidentes, de que un hijo, deseado o no, siempre va a venir de la mano de Dios. Yo creo que no es una carga, no es un problema como muchas veces la sociedad lo ve. Un hijo va a ser siempre una bendición. No sé, Jesús David, ¿qué más tengamos para concluir y ir cerrando ya nuestro programa? Bueno, para concluir, como hemos iniciado, la belleza del amor y de la sexualidad. Toda la bondad, la belleza, la verdad que hay en la sexualidad, en el matrimonio, en la vida conyugal entre un hombre y una mujer, a imitación de Cristo con su iglesia. Lo otro es dejarnos orientar. Podemos acudir en este tema del reconocimiento de la fertilidad humana, acudir a sacerdotes que están formados, a médicos católicos, enfermeras católicas. Hay muchas personas que tienen las competencias para capacitarnos en el tema. Y también a partir de hoy, qué bueno que ustedes mujeres, que las parejas que nos escuchan el día de hoy empiecen a conocerse un poquito más, realmente a vivir desde el diálogo y el conocimiento para que realmente reconozcan en qué momento son periodos de ovulación, periodos de sequedad, para que realmente tengan una sexualidad, en este caso integral, sin acudir a lo químico, a lo quirúrgico y demás. Y también una voz de aliento y de esperanza para aquellos que, porque falló un método, porque en algún momento pues dieron rienda suelta a su sensualidad y que estén pasando por una situación de que el aborto no es una alternativa. El aborto no es una salida viable, no es una salida que realmente le solucione su problema, sino que al contrario va a profundizar tu dolor, va a profundizar ese dolor. Así que también la invitación es para que en ningún momento nos desesperemos, para que acudamos realmente a aquellas instituciones que nos pueden ayudar para salvar la vida y para vivir una sexualidad totalmente responsable en el amor conyugal, en la vida plena en Jesús. A usted, Jesús David, pues le damos los más sinceros agradecimientos por habernos acompañado hoy aquí en Renovando tu Corazón, y desde ya aprovecho pues para comprometerlo frente a los televidentes. Para el próximo, uno de los próximos temas que vamos a tratar, entonces será el reconocimiento de la fertilidad, para darle continuidad al tema que hemos tratado el día de hoy. No, claro, Pablo, acá estaremos para que podamos orientar a nuestros televidentes de cómo funciona cada uno de estos métodos naturales que traen muchos beneficios para la pareja, para la comunicación, evitan abortos prematuros, entre otros.
Y a ustedes, queridos televidentes, no queda más que recordarles la invitación que les hacíamos al inicio de nuestro programa. Próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en el Coliseo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, del municipio de La Ceja, allí vamos a tener la celebración de nuestro primer aniversario, de nuestro primer año de Renovando tu Corazón al aire, y el 6º avivamiento que siempre ha realizado la Renovación Católica Carismática Juvenil de La Ceja. La entrada es totalmente gratuita, allí los esperamos a todos. Aprovecho ya para despedirme, un saludo muy especial a los televidentes del municipio de Abejorral y del Santuario que también se han unido a nuestro programa, a Renovando tu Corazón. A todos ellos también les enviamos un saludo desde acá y a todos desearles una feliz y bendecida semana. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe y nos vemos en una próxima oportunidad si Dios lo permite. Hasta pronto.